Y entonces eso hace que tú normalmente una digestión podría durar, dependiendo del contenido de los alimentos, entre 8 y hasta 12 horas. Una hemorragia digestiva puede durar en 2 horas. Yo tengo deposiciones melénicas. Por eso se acompaña tanto el momento en que tengo el sangramiento y el momento que tengo los síntomas cardiovasculares. Porque si no fuera así, y no aumentar el peristaltismo, nosotros tendríamos una hipotensión enorme y pasado mañana vamos a tener deposiciones melénicas. No, las tenemos rápido porque aumenta el peristaltismo por vía de la activación de los quimiorreceptores. Por lo tanto, el contenido intestinal... ¡Bienvenida! El contenido intestinal también influye en la motilidad y eso permite adaptarnos. Por eso es que cuando ustedes están constipados, cambian la alimentación y adivinen qué, cambiar la motilidad intestinal. La fibra, doctor, sí. O sea, esto no se lo tienen ahí, pero era para explicar la relación. Entonces el tubo digestivo tiene regulaciones neurológicas por vía sistema nervioso autónomo, ¿sí? Vago y nervios esplácnicos del parasimpático, regulaciones paracrinas, ahí en los plexos mioentéricos que permiten la motilidad y la secreción, y también regulación hormonal, porque estas mismas células tienen receptores para hormonas que participan en la motilidad y en la secreción, y estas regulan la secreción propiamente tal, produciendo estas ondas típicas donde un efecto colinérgico va a aumentar la frecuencia del peristaltismo y un efecto adrenérgico va a disminuirla. Si nos ponemos nerviosos, tenemos activación adrenérgica y el tubo digestivo se pone lento. Cuando las personas vienen con diarrea, lo que les ponen al tiro es atropina. ¿Qué es atropina? Un vasolítico. Así que hace esto. Y como tienen menos peristaltismo, se le pasa la diarrea. Pero los bichos quedan adentro haciendo una fiesta, así que más rato van a tener diarrea igual. No lo hagan. No lo hagan. Pero el APD es la cosa más famosa en los servicios de urgencia. APD es atropina, papaverina, dipirona. APD. ¿Sí? O sea, una ampolla de cada una en una jeringa, una inyección intramuscular y para tu casa. ¿Sí? Es lo más famoso que hay. Y en el tubo digestivo, esto que pasa desde el estómago hasta la porción distal del colon va teniendo un orden, de manera de que la contracción del peristaltismo no se produce todo al mismo tiempo en el mismo lugar, sino que se va produciendo en distintos lugares del tubo digestivo en forma escalonada, porque un plexo mioentérico va estimulando al siguiente y tiene esa dirección. Menos mal, ¿sí? Porque cuando vomitamos se nos da vuelta el peristal, estas ondas del flujo. ¿Por qué? Porque se estimula otra vez el vago enloquece, no entiende para dónde tiene que contraerse el tubo digestivo y se produce una retroversión y uno tiene estos accesos violentos de contracción que incluyen las contracciones de los músculos abdominales y se vomita. Sí, pero eso tiene una regulación central que es estimulada otra vez por el contenido intestinal, pero también puede ser inducida por sentir un mal olor, pensar en una cosa asquerosa, ¿sí? Porque esto está regulado centralmente, integrado en el núcleo del vago, en la unión bulbopontina, y tiene relación con el fascículo longitudinal medial. ¿Se acuerdan? Sí. Que regulaba el movimiento de los ojos. Entonces cuando uno hace se marea y vomita. ¿Sí? Está regulado todo. Sí. Entonces, la otra cosa que quería decirles respecto al vaciamiento gástrico, hace lo mismo que el resto del tubo digestivo. Tiene un peristaltismo propio gracias a la musculatura del estómago, pero está determinado por dos otros elementos que son re importantes que ustedes conozcan. Uno es el contenido de proteínas del alimento.
Y si yo tomo pura agua, el tiempo de que se vacía el estómago, 30 minutos. ¿Sí? Si yo como proteínas o lípidos, hay muchas proteínas o lípidos en el estómago, se va a producir mucho ácido clorhídrico y el estómago va a estar hora y media sin vaciarse. Por lo tanto, la cantidad de lípidos complejos y la cantidad de proteínas en el estómago determina el vaciamiento gástrico. Y una vez que se vacía el contenido, esta cantidad osmolar, o sea, la molaridad del contenido, produce también cambios en el vaciamiento. Así que si yo me como un alimento altamente osmolar, voy a inventar un tarro de leche condensada o ahora que viene el 18, pajaritos o estos con manjar. El manjar tiene una carga osmolar que no les explico. Por eso, los que son intolerantes a la lactosa más encima, les va a dar una diarrea horrible. Porque se altera la osmolaridad del estómago, se vacía más lento. Después esta carga osmolar llega al duodeno y se produce una bomba de gastrina, de liberación de secretina y de colecitoquinina para metabolizar eso, ¿sí? Y eso no solamente aumenta la secreción, sino que aumenta la motilidad. Entonces, estas cuestiones que van de la mano y están interrelacionadas producen los síndromes clásicos. Por eso es que, por ejemplo, un exceso de producción de gastrina no solamente hace que la persona tenga mucha más secreción de ácido en el estómago y eventualmente puede tener más úlceras, como en el síndrome de Soling-Ellison, sino que también produce diarrea y tiene un aumento del peristaltismo intestinal. ¿Bien? Esta situación es determinante para los síntomas gastrointestinales que son tan difusos, tan poco claros. Y entonces, además de la regulación neurológica paracrina, la regulación endocrina por una serie de péptidos que se producen en el tubo digestivo que regulan la motilidad y la secreción, partiendo por la colecitoquinina que les recuerdo que se libera en el duodeno por estimulación del aumento de la osmolaridad y que estimula la contracción de la vesícula biliar y del árbol biliar para la secreción de bilis. Y también estimula la contracción de los canalículos pancreáticos. Esta permite entonces que cada vez que llega el contenido al duodeno se contraiga el árbol biliar y se produzca y libere y se relaja el esfínter de Oddi de manera de permitir la salida del jugo pancreático y la bilis. La gastrina, que estimula la producción de ácido clorhídrico en el estómago directamente, la secretina, que estimula directamente la producción de enzimas y gránulos imógenos en el páncreas para producir la absorción intestinal, algunos péptidos gluco e insulinotrópicos que participan en la regulación de la producción de insulina y glucagón, que después completan la absorción intestinal y la integración del metabolismo, algunos péptidos que se producen en el intestino que a su vez regulan el hambre y el apetito, y algunos otros derivados del glucagón que hoy día se usan, son súper famosos porque están relacionados con la regulación del apetito, con la regulación del vaciado gástrico y la motilidad intestinal. Estos agonistas de los receptores de GLP-1 que están súper de moda para el control del peso, ¿sí? Y que lo que hacen es integrar la secreción y motilidad intestinal, produciendo una sensación de saciedad y además produciendo al mismo tiempo una preparación metabólica para la alimentación, una preparación que es ficticia porque en realidad las células del intestino no las producen naturalmente o las producen menos, y eso es lo que está demostrado en algunos grupos de personas obesas. Por eso es que el efecto es como suprafisiológico y por eso es que tiene tan poco se ven efectos adversos, pero no es que no tenga ninguno. Pero esta es la lógica de esos fármacos en general, y estos mediadores hormonales no solamente regulan la motilidad y la secreción intestinal,
sino que también regulan la sensación de apetito, la sensación de saciedad y la regulación del peso corporal. Y por esta vía es que estos otros fármacos también tienen su acción. ¿Ya? Aquí estaba la integración del vómito, no se la puedo. Entonces volvamos al paciente. Ya me cansé. Entonces sabemos que esta paciente tiene una hemorragia digestiva, o probablemente tiene una hemorragia digestiva alta, ¿cierto? Sabemos, ya le tratamos de la hipovolemia, la señora está cantando en la cama, bueno, quizás no cantando, pero está contenta. Y entonces, segunda parte, ya que sabemos que le calza la cosa porque, bueno, tuvo un sangramiento, las características de la melena me calzan, la señora tuvo un sangramiento, tuvo una lipotimia, me calza, tuvo un aumento del peristaltismo intestinal. Si no convidas no puedes comer, no, comerlo no más. Le vamos a dejar la ya, entonces me calza. Pero cuando yo tengo el diagnóstico prescriptivo, tengo que ver de dónde, cuál es la causa, porque tengo que tratar la causa. No le voy a poner una PD y lo voy a mandar para la casa. ¿Sí? Y la idea es que tiene una hemorragia digestiva alta y en la sangre puede provenir de cualquier parte del tubo digestivo superior, del esófago, del estómago, del duodeno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puede provenir? Entonces puede provenir de la boca, de la faringe, de los senos paranasales, respiratorio. Entonces, tratamiento para eso, la miro a la señora. Le miro la boca, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Por eso es que quiero que piensen, porque yo le voy a hacer el examen físico a la paciente pensando en las cosas que puede tener. ¿Comprenden? Entonces, cuando ustedes me presenten el paciente, me tienen que decir, no hay evidencia de sangre en la cavidad oral. Entonces yo voy a pensar, o sea, pensó que la sangre podía provenir de ahí y la descartó. O por lo menos no hay evidencia de sangramiento ahí. Si ustedes no me lo ponen, yo voy a pensar que no se acordaron de eso. ¿Sí? Y el que está leyendo la ficha va a decir, no examinaron a la paciente, capaz que tenga una epistaxis masiva, cosa que ocurre. Y todo el tiempo, y uno dice, ¿cómo alguien se puede llegar a choquear con una epistaxis masiva? Pues pasa. ¿Sí? Y todos buscándole la endoscopía. Importante. Después, las provenientes del esófago. Cualquier tumor, inflamación, puede producir sangramiento del esófago. El esófago en general no está preparado para recibir ácido gástrico, así que los vómitos repetidos pueden producir sangramiento. Pero podríamos tener síntomas o signos. No son muy evidentes en las enfermedades del esófago, pero podría ser. Y también pueden estar en el estómago o en el duodeno. Estadísticamente, lo más probable es que la enfermedad, el sangramiento provenga del estómago o del duodeno. Eso es lo más probable. Por lo tanto, uno, partiendo de esa lógica, dice ya, si lo más probable es del estómago o del duodeno, yo quiero descartar la vía aérea superior y la boca, y el resto lo tengo que mirar directamente. ¿Sí? Entonces, si yo pienso eso y además pienso que lo más probable en orden es que tenga alguna enfermedad péptica, varices o malformaciones, es lo más probable, también voy a destinar un examen que me permita mirar eso. Si yo le hago una endoscopía a una persona para saber si tiene una úlcera gástrica, ¿es razonable eso? Ya, si representa. Digo esto porque las personas le piden endoscopía, ¿cierto? ¿Por qué le piden endoscopía? Sangrado. ¿Ya? Entonces, yo pido una endoscopía no para saber si tiene una úlcera, para saber de dónde está sangrando, porque yo puedo intervenir a la persona en la endoscopía. No es para mirar, tiene una úlcera, qué mala suerte la deja. No. Es para hacer algo al respecto, sino para qué. Pero también hago endoscopías en personas, en cualquiera. Oye, si graban eso era una... un chiste. Sí, no es un chiste en realidad, pero... ya, pero a las personas les hago endoscopía cuando tienen síntomas.
gastrointestinales, porque la prevalencia de cáncer gástrico es alta en nuestra población. Si nosotros tuviéramos una prevalencia baja de cáncer gástrico, no le haríamos endoscopía a los pacientes, porque la gran mayoría de los pacientes la endoscopía es negativa. Lo mismo, por eso es que hacemos colonoscopía en las personas mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque la prevalencia de cáncer es mayor en ese grupo y no se diagnostica de otra manera. Entonces, tengo opciones terapéuticas y no. Y entonces en esta paciente que, teniendo en cuenta los antecedentes, que ya no consume otros tóxicos ni nada, no tiene otras enfermedades, ha presentado recientemente una ingesta de antiinflamatorios esteroidales, está usando enoxaparina y tiene un dolor abdominal que no es tan evidente, pero tiene 96 años, ¿cierto? Entonces, lo más probable es que tenga una enfermedad en el esófago, en el estómago o en el duodeno. Yo no puedo saber dónde está. Y como sangró, y sangró harto, necesito saber si esa lesión que sangró puede ser tratada. Porque si yo no pienso eso, mejor la mando a operar. Es más seguro, la van a abrir y le van a encontrar y la van a coser. ¿Cierto? Pero ya no mandamos al paciente a hacer esos procedimientos porque tenemos endoscopías que nos permiten hacer tratamiento. Entonces, cuando yo estoy pensando en que una persona sangró, estoy pensando en que en el tubo digestivo esta persona tuvo una solución de continuidad suficiente como para alcanzar la vaso sanguíneo. ¿Cierto? O sea, se hizo un embújero hasta por acá. Y se puede hacer un hoyo hasta acá. Da mala suerte tener un embújero hasta por acá. Pero casi siempre el sangramiento es más bien localizado a la submucosa, ¿sí? No es necesario que se perfore todo. Lo puse así a propósito porque no sé si ustedes tienen eso en la mente como para que se produzca un sangramiento. Y pueden ir a una fiesta muy bien regada el 18 de septiembre. Por cierto, no vamos a tener toda la semana de feriado. Qué pena. Bueno, eso va a disminuir la tasa de accidentes de tránsito y de sangramiento. Porque la otra causa de sangramiento en el estómago son las gastritis. La gastritis se puede producir por inflamación y tiene la misma patogenia que la úlcera péptica, ¿ya? Pero la lesión no es tan profunda como para producir una ulceración propiamente tal que llegue hasta la submucosa, ¿ya? Generalmente compromete la capa epitelial hasta la lámina propia nomás. Y se produce sangramiento, pero sangramiento sangramiento puede ser grande también porque la extensión de la lesión es mayor. Pero también suele ceder más espontáneamente, porque si ustedes piensan, cuando baja la presión arterial, se produce vasoconstricción, se produce vasoconstricción de la periferia, de las uñas, de la piel, del tubo digestivo. Esto también disminuye en el intestino, el duodeno que sangró, también disminuye la perfusión. Y entonces tiende a disminuir el sangramiento solito, porque está hipoperfundido. Cuando yo lo perfunda, puede sangrar de nuevo. ¿Bien? Porque en la redistribución del flujo va a ocurrir fisiológicamente eso. ¿Ya? Entonces a esta paciente le hicimos una endoscopia y en el estómago no había nada, ¿sí? Pero de todas maneras, como la probabilidad, otra vez, no clínica, sino que antecedentes epidemiológicos de la población, la probabilidad que una persona que tiene una infección por Helicobacter pylori tenga una úlcera gástrica es alta, entonces a todos los pacientes le hacemos estudio de Helicobacter pylori. ¿Ya? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? Porque quizás sea la única vez que voy a hacerle una endoscopia. No sé si va a haber una segunda vez. De manera que lo hago.
Y entonces, en el estómago, bueno, estaba un poco retraído hacia parecía tener una hernia hiatal, pero no había sangramiento. En cambio, en la segunda, en el bulbo duodenal, hay una úlcera de morfología irregular, que aquí se ve medio raro, aquí, con un gran coágulo que estaba en el duodeno. Entonces, esta persona, por endoscopía, diagnosticamos una úlcera duodenal, porque no podemos saberlo por la clínica ni del laboratorio. Lo que pasa es que nosotros podemos solamente saber que hay una hemorragia digestiva, no podemos saber cuál es el tipo. Bien, entonces con una úlcera duodenal, esta paciente se confirma que tiene una úlcera. En las clasificaciones de la enfermedad péptica tiene un Forrest 2B y una úlcera duodenal Forrest 2C. ¿Ya? Tiene dos pequeñas úlceras. Y le hicieron el test de ureasa. Entonces, ¿por qué esta paciente desarrolló esa úlcera? Porque los antiinflamatorios debilitaron el sistema inmune y la Helicobacter pylori aprovechó. Pero no sabemos si tiene Helicobacter. Ya, tiene Helicobacter. Hay dos razones, las razones principales por las cuales la patogenia más conocida de la úlcera péptica es el desequilibrio entre los factores agresivos o agresores de la mucosa y los factores defensivos. ¿Ya? Esta es lo que clásicamente se ha usado como respuesta a la causa de esta condición. Tan viejo que a mí me enseñaron eso. ¿Sí? Y entonces la enfermedad péptica se llama enfermedad péptica porque no solamente corresponde a una úlcera, puede ser una gastritis o inclusive una esofagitis por reflujo de una enfermedad péptica. Y también puede producirse duodenitis porque hay una enfermedad péptica, porque en la enfermedad péptica lo que hay es un desequilibrio en esto. ¿Ven? Entonces no es solamente una úlcera, nosotros le llamamos úlcera péptica cuando una lesión es producida por una enfermedad péptica. Y el nombre de péptica viene de pepsina, porque el principal elemento que caracteriza estas úlceras es el desequilibrio de la producción de pepsina. ¿Bien? Y de ahí viene el nombre. De la fisiopatología, los factores agresivos son el aumento del ácido clorhídrico. Si aumenta el ácido clorhídrico, hay más ácido clorhídrico en el estómago. Convengamos que el estómago tiene un pH de 1,5, 2, máximo 3. ¿Ya? Y una de las cosas que, por ejemplo, aumenta el ácido clorhídrico es tomar bebidas carbonatadas. Me refiero a bebidas con gas, ¿cierto? El gas, ácido carbónico, es ácido, ¿sí? Y yo tomo esa cuestión y entonces me acidifico más el estómago. Bien, entonces le agrego un factor agresivo a la fisiología de mi tubo digestivo. El aumento de la pepsina es un factor agresivo, ¿sí? Vamos a ver por qué se produce la presencia de Helicobacter pylori, el uso antiinflamatorio no esteroidal, el estrés fisiológico que altera la mucosa también es un factor agresivo. Y el tabaquismo, que produce vasoconstricción súper importante en los tejidos, particularmente en el tubo digestivo. En todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, porque de hecho es un factor importante de cáncer gástrico, cáncer oral, cáncer faríngeo, etc. Y los factores defensivos son todos aquellos que son propios de la mucosa y que permiten mantener la indemnidad de la superficie. Y aquí es la secreción de moco, de bicarbonato, la producción de prostaglandina, la mantención del flujo y la angiogénesis, etc. A pesar de que esto es lo clásico, de hecho está puesto en todos los estudios y en todos los libros, hay una modificación de esta cosa clásica, porque lo clásico es que se asociaba que hay muchos factores agresivos en las personas que tienen más bien úlcera duodenal,
y no la de úlcera gástrica. En cambio, hay más bien deficiencia de la protección en las úlceras gástricas. ¿Sí? Esto es lo clásico y lo puse ahí porque, no sé, si un gastroenterólogo antiguo le pregunta, contesten esto, ¿ya? Pero lo que nosotros más bien sabemos ahora es que la úlcera y la enfermedad péptica se produce más bien por una alteración de los mecanismos, de la regulación de los mecanismos normales. No es que haya algo muy agresivo, sino que ese agresivo modifica los mecanismos de los mecanismos defensivos naturales. ¿Bien? Y de estos, los dos más importantes, lejos, pero muy lejos, así como alguien que gana por un cuerpo entero, son los antiinflamatorios no esteroidales y la infección por Helicobacter pylori. Van a tener una clase de bacilos turcos, está incluido el Helicobacter pylori, así que yo voy a tocar esto en forma un poquito tangencial, ¿ya? Pero esto es un problema de salud pública, al punto que la erradicación del Helicobacter pylori en nuestro país tiene garantía ¿sí? Así de grave. ¿Por qué? Porque está relacionado no solo con una enfermedad péptica, sino también con cáncer y con una diversa cantidad de otras patologías. Entonces, si bien es cierto, hay muchas otras causas de úlcera péptica, ¿sí? Estas dos condiciones, estas dos situaciones son las más importantes. Y voy a terminar mostrándole un par de cosas de barrera gástrica para entender un poco cómo ocurre esto de la modificación de los factores agresivos. Recuerden ustedes que el estómago tiene tres sectores, un fondo, un cuerpo y un antro. Estos sectores del estómago cumplen funciones distintas, aunque todo el estómago tiene y comparte una cantidad de células que producen diversas moléculas que participan en la digestión, en la motilidad y también en la secreción del estómago. Las características de estas criptas que tiene el estómago difieren en estas tres sectores. ¿Bien? Y en el sector del fondo hay mucha menos secreción, pero en el cuerpo y antro, y por eso es que vamos a mirar esto, que esto está en general, hay un grupo enorme de células que participan en esta secreción. Hay células principales que son las que secretan pepsinógeno. Recuerden que el pepsinógeno es una molécula, una proteína que producen estas células que se transforma en pepsina, pero para eso tiene que estar en contacto con el ácido clorhídrico. ¿Bien? Antes no está activo, pepsinógeno no es activo. Y por eso, porque el aumento de la pepsina es uno de los factores importantes, porque está relacionado con el jugo gástrico, con el ácido clorhídrico, por eso estas se llaman enfermedad péptica, de la pepsina. ¿Bien? Porque se pensaba antes que esta era el factor que producía la enfermedad. ¿Bien? Las células, hay otro grupo de células que son enterocromafines, que provienen de las crestas neurales, que producen y secretan histamina. Producen otras cosas, pero secretan histamina. Hay otro grupo de células parietales, otro grupo de células que están en verde y que parecen un Pac-Man mutado, que son las células parietales. Estas son las que producen principalmente ácido clorhídrico, de las cuales vamos a hablar, pero estas también producen factor intrínseco. Es importante esta cuestión, que estas mismas células produzcan factor intrínseco y ácido clorhídrico. Recuerden que el factor intrínseco es una proteína que producen las células parietales cuando están sanas y que es el factor determinante para la absorción de la vitamina B12. Por lo tanto, cuando las personas evolucionan en el tiempo, nos ponemos más viejitas, por distintas causas autoinmunes y también por envejecimiento, se van produciendo disminución de la expresión de las células parietales. Y entonces producimos menos ácido clorhídrico, pero también vamos produciendo cada vez menos factor intrínseco, a llegar al punto de tener una gastritis atrófica, que es una modificación del epitelio gástrico
con ausencia o disminución importante de las células parietales. Por supuesto, si no produzco ácido clorhídrico, voy a tener una menor capacidad absortiva y más encima se acompaña de una menor producción de factor intrínseco. Entonces, como clásico, que tienen anemias megaloblásticas. Por eso se asocian estas dos cosas, aclorhidria con anemias megaloblásticas. ¿Bien? ¿Ya? Además, tenemos células de la mucosa, que estas son las que se multiplican y van recubriendo. Tenemos un recambio del epitelio intestinal superactivo y que producen moco, igual que las células de la mucosa, que producen mucho moco que participa en el film del tubo. Y además, esta característica general se modifica un poco en las partes distintas del estómago, porque en el cuerpo tenemos más bien células, más bien este grupo de células, ¿cierto?, con altas células parietales, que se produce mucho ácido clorhídrico, y en el antro, ¿sí?, tenemos mucho menos producción de ácido clorhídrico. ¿Ya? Esta es una de las cosas que se produce, por ejemplo, cuando se hacen cirugía en manga. Antes se hacían gastrectomía y se sacaba todo el cuerpo, todo el antro, bueno, generalmente dejaban el fondo. Pero hoy día se hacen las gastrectomías, se hacen así, de manera de evitar sacar selectivamente un grupo de células, de manera de que se mantenga la secreción más o menos normal y se disminuye el continente solamente. ¿Por qué? Porque en el antro se producen principalmente células que producen mucus y no tantas células que producen el jugo gástrico propiamente tal, el ácido clorhídrico. ¿Ya? Muchas veces este epitelio, estas características epiteliales van reemplazando el cuerpo del estómago y haciendo que todo el estómago tenga características de producir poco ácido clorhídrico, porque este grupo no tiene muchas células parietales, entonces se va reemplazando, ¿sí? Y eso puede ocurrir por fenómenos normales, fisiológicos, pero hoy en día hay mucha enfermedad autoinmune contra las células parietales. No sé por qué la agarramos con ellas, pero existen hasta anticuerpos contra las células parietales y están relacionadas estas, la atrofia gástrica, la enfermedad de las células parietales, con otras enfermedades autoinmunes como enfermedades de Hashimoto, tiroiditis crónica, enfermedades intestinales, inflamatorias intestinales, enfermedades, malabsorción por enfermedad celíaca y otras enfermedades autoinmunes reumatológicas. Así que cada vez más tenemos, de hecho, las personas que tienen tiroiditis de Hashimoto, que eventualmente, como lo vamos a ver cuando veamos endocrino, pueden tener otras enfermedades autoinmunes asociadas. En los países desarrollados, en el nuestro, no es que no seamos desarrollados y tengamos una salud mala, yo quiero aclarar eso porque no es cierto. Pero en otros países se le hace selectivamente estudios de anticuerpos contra las células parietales todos los años a los niños, por ejemplo con diabetes tipo 1 o con tiroiditis de Hashimoto, para pesquisar precozmente la enfermedad. El estómago entonces produce principalmente jugo gástrico, pero del jugo